Me llamo Elena Martínez. Tengo 63 años, y si algo he aprendido en esta vida es que el trabajo duro y el amor por tu familia no siempre son suficientes. No cuando te encuentras con ciertas personas que valoran más el envoltorio que lo que hay dentro. Llevo toda una vida trabajando. Desde que llegué a este país, siendo apenas una muchacha, no he parado. Limpiando casas, cuidando niños, doblando ropa en la lavandería. Todo para darle un futuro a mis hijos, para que tuvieran la oportunidad que yo no tuve. Para que no tuvieran que pasar las mismas penurias. Dormía poco, sí. Me cansaba, claro, pero verlos crecer, verlos felices, eso era mi mayor recompensa. Era la fuerza que me impulsaba cada mañana. Mi vida, como la de tantos otros inmigrantes, ha sido una constante lucha. Una lucha por salir adelante, por construir algo de la nada. Una lucha por ser aceptada en un país que no siempre te recibe con los brazos abiertos. He sacrificado mucho. Mis sueños, mi juventud, gran parte de mi salud. Pero lo hacía con gusto. Lo hacía por ellos, por mi familia. Pero todos esos sacrificios, todo ese amor, pareció no significar nada. Nada en absoluto. Todo se desmoronó en un instante. En el instante en que me sacaron de la fiesta de cumpleaños de mi propio nieto. Sí, de mi nieto. Como si fuera una extraña, una intrusa, una criminal. ¿La razón? Según mi nuera, no iba bien vestida. No podía creerlo. Allí estaba yo en medio de gente desconocida y hasta de mi propia familia siendo señalada, juzgada, humillada. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. No solo por la expulsión en sí, sino por quien me la infligió y sobre todo por la indiferencia de mi propio hijo. Ver su silencio, su inacción, fue el golpe más duro. Sentir que, después de todo, para ellos, ¿quién soy? ¿Un adorno que no encaja? Salí de allí con la cabeza gacha, sí. Con las lágrimas asomando, sí. Con la vergüenza quemándome el rostro, sí. Pero lo que nadie sabía, y creedme, nadie lo sospechaba, es que esa humillación no me iba a romper el espíritu. Me rompió el corazón, me hirió la dignidad en ese momento, pero no me iba a reducir al silencio. No iba a quedarme callada. Había luchado demasiado en la vida como para permitir que un vestido y unas palabras hirientes definieran mi valía. Esta no es solo la historia de una abuela que fue echada de una fiesta. No. Esta es la historia de cómo esa abuela se negó a ser invisible. De cómo transformé el dolor y la humillación en fuerza, en algo poderoso. ¿Alguna vez te han hecho sentir menos? ¿Alguna vez te han juzgado por cómo luces, por tu origen, por no encajar en el molde que otros te imponen? Si es así, sé exactamente cómo te sientes. Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tus historias. Y si quieres escuchar cómo una mujer de 63 años, después de ser humillada públicamente, se levantó con más fuerza que nunca. Si quieres saber cómo convertí esa tristeza en una venganza, no una venganza de odio, sino una venganza de dignidad y presencia. Si quieres ser testigo de cómo recuperé mi lugar y demostré que el valor de una persona no se mide por la etiqueta de su ropa, entonces quédate conmigo. Dale like a este video. Suscríbete a mi canal. Y prepárate. Prepárate para la verdad. Prepárate para una historia que te demostrará que nunca es tarde para reinventarse, para alzar la voz, para ser fiel a quien eres. Prepárate para conocer a la Elena que renació de las cenizas. La historia apenas comienza, mi historia es la de muchas. Una historia de inmigración, de lucha. Salí de Cuba con lo puesto, con una mochila llena de sueños y la esperanza de una vida mejor. No fue fácil. Los primeros años en Miami fueron duros. Trabajos precarios, viviendas pequeñas, la constante incertidumbre del mañana. Pero no me rendí. Tenía 2 hijos a los que sacar adelante. Recuerdo las largas jornadas de trabajo, a veces 2 o 3 empleos al mismo tiempo, solo para llegar a fin de mes. Limpiaba oficinas por la noche, servía mesas los fines de semana y entre semana cuidaba de mis pequeños. No había tiempo para el descanso, para lujos. Cada centavo contaba. Cada esfuerzo valía la pena si era por ellos. Ricardo es mi hijo menor. Siempre fue un niño muy inteligente, estudioso. Veía en él la posibilidad de romper el ciclo, de alcanzar algo más. Me desviví por él, como madre soltera que era. Le ayudé con los deberes, le inculqué la importancia de la educación, le animé a perseguir sus sueños. Y él respondió. Se esforzó, entró a la universidad y se graduó de abogado.
Sentí un orgullo inmenso. Todo mi sacrificio había valido la pena. Había logrado que mi hijo tuviera una vida mejor. La vida de Ricardo cambió drásticamente cuando conoció a Lucía. Ella es de otro mundo, como dirían. De una familia acomodada, acostumbrada a los privilegios y a la vida fácil. Lucía es elegante, sí, pero su elegancia a menudo venía acompañada de superficialidad. Es obsesionada con las apariencias, con el qué dirán. El estatus social lo es todo para ella. Desde que Ricardo se casó con Lucía, he notado un cambio. Un cambio sutil al principio, casi imperceptible. Me invitaban a menos reuniones familiares, las llamadas eran más esporádicas, y cuando nos veíamos sentía una distancia, una frialdad que antes no existía. Sentía que no encajaba en su nuevo círculo, en su nueva vida. Me veía a mí misma como una figura del pasado, de un origen humilde del que quizás querían distanciarse. Al principio me decía a mí misma que eran cosas mías, que estaba exagerando, que Lucía simplemente tenía una personalidad diferente, un entorno distinto. Me convencía de que no era intencional, que el amor de mi hijo por mí no había cambiado. Me aferraba a la idea de que era mi imaginación, la sensibilidad propia de una madre que ve a su hijo emprender su propio camino. Pero las señales se hicieron cada vez más evidentes. Las miradas de Lucía, a veces de condescendencia, a veces de desaprobación. Los comentarios velados sobre la importancia de la buena imagen, de estar a la altura. Empecé a sentirme cada vez más pequeña a su lado, consciente de mi ropa modesta, de mis manos callosas por el trabajo, de mi acento marcado. Me fui relegando yo misma, sin darme cuenta. Menos visitas, menos llamadas. Para no molestar, para no ser una carga, para no desentonar. Me decía que era lo mejor, que ellos tenían su vida y yo la mía. Que lo importante era saber que estaban bien, que Ricardo había logrado todo lo que se había propuesto. Pero en el fondo dolía. Dolía sentirme apartada de la vida de mi propio hijo, de mi propia familia. Y dolía aún más pensar que todo mi sacrificio, todo mi esfuerzo, parecía ser algo que querían ocultar o minimizar. Era como si mi historia, la historia de donde venimos, fuera algo de lo que avergonzarse. Hasta este día, el día de la fiesta de Santiago. Ese día, todas mis sospechas, todas mis inseguridades, se confirmaron de la manera más cruel y pública posible. Ese día me di cuenta de que no era mi imaginación, era real. Y mi corazón, que ya estaba un poco encogido por la distancia, se preparaba para el golpe más certero. El golpe que me haría ver que, a los ojos de algunos, la dignidad se viste con etiquetas caras, y que el amor a veces palidece ante el brillo superficial del estatus. Y yo, con mi vestido sencillo comprado con mis ahorros, estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dolorosa. Un día, el teléfono sonó. Era Ricardo. Su tono era diferente, formal, casi distante. Me explicó que estaban organizando la fiesta de tercer cumpleaños de Santiago. Una gran celebración, dijo, en una casa elegante que habían alquilado en Coral Gables. Describió el evento con un lujo de detalles que me resultó extraño. Habló de invitados importantes, de fotógrafos profesionales, de un código de vestimenta específico. Mi corazón se aceleró. El tercer cumpleaños de mi Santiago. A pesar de la distancia que sentía últimamente, la idea de celebrar a mi nieto me llenó de alegría. 3 años ya. Como pasa el tiempo. Inmediatamente pensé en qué podía hacer, qué podía llevar para hacerlo especial. Decidí hornear mis famosas galletas de mantequilla. Esas que le encantaban a Ricardo cuando era pequeño y que Santiago devoraba cada vez que tenía oportunidad. Pasé horas en la cocina, amasando con cariño, cortando las formas, decorándolas con azúcar de colores. Cada galleta era una pequeña muestra de mi amor. Luego llegó el momento de pensar en qué ponerme. Ricardo había mencionado un código de vestimenta. No me dio muchos detalles, solo algo sobre elegancia casual. No tengo un armario lleno de ropa de diseñador, ni mucho menos. Mis vestidos son sencillos, cómodos y funcionales, pero quería hacer un esfuerzo. Quería verme bien para la fiesta de mi nieto, para mi familia. Fui a una tienda de ropa de mi presupuesto. Probé varios vestidos, buscando uno que me hiciera sentir cómoda y a la vez un poco especial. Encontré uno. Un vestido de color pastel, con un corte sencillo pero favorecedor. No era caro, pero me gustaba. Lo compré con una parte de mis ahorros,
sintiendo que era una inversión en ese día tan importante. Creía que con mis galletas caseras y mi vestido nuevo, modesto pero limpio y cuidado, estaría a la altura. Llegó el día de la fiesta. La casa alquilada en Coral Gables era impresionante. Jardines inmensos, una piscina reluciente y un despliegue de lujo que me hizo sentir un poco fuera de lugar desde el momento en que crucé la cancela. Había mucha gente. Señoras con vestidos caros, caballeros trajeados o con ropa de marca. Todo muy sofisticado. Busqué a Santiago con la mirada. Quería darle un abrazo, besarlo, felicitarlo y entregarle las galletas que con tanto amor había preparado. Pero antes de poder siquiera encontrarlo, sentí una mirada sobre mí, una mirada fría, escrutadora. Era Lucía. Se acercó con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Su mirada recorrió mi vestido, mi bolso, mis zapatos. Una mirada de arriba a abajo, lenta, despectiva. Sentí que me analizaba, que me clasificaba, y la expresión de su rostro me dijo que yo no estaba pasando esa evaluación. Su sonrisa se desvaneció, dejando al descubierto una expresión de desagrado, casi de asco. El corazón me latió con fuerza. Sabía lo que venía. Las veces anteriores había sido sutil, velado. Esta vez, no. Esta vez ocurrió en medio del evento con invitados que iban y venían, con los fotógrafos capturando cada momento. Lucía se detuvo frente a mí, con una voz que intentaba ser amable pero que destilaba frialdad. Elena, dijo, con un tono que helaba la sangre. Sabes que tenemos un código de vestimenta para el evento, ¿verdad? Es importante mantener cierta imagen para nuestros invitados y para las fotos. Ella hizo una pausa, mirando mi vestido con una expresión elocuente. Creo que tu atuendo no cumple con las expectativas. Honestamente, desentona un poco. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Desentonar? Por eso me había invitado Ricardo con tanta formalidad. No pude hablar. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Ella continuó, ahora con un tono un poco más bajo, pero aún así audible para los que estaban cerca. Será mejor que te retires, Elena. No queremos que esto cause una mala impresión. Quizás en otra ocasión para algo más informal. Pedirme que me fuera. De la fiesta de cumpleaños de mi nieto. Porque mi vestido no les parecía lo suficientemente bueno. La humillación era indescriptible. Mis ojos buscaron a Ricardo. Estaba cerca, hablando con alguien. Me miró un instante. Y vi en sus ojos, nada, indiferencia, o quizás vergüenza ajena. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no dijo nada. No me defendió, no intervino. Calló. En ese momento el dolor fue casi físico. No era solo la humillación de Lucía, era el silencio ensordecedor de mi propio hijo. El hombre por el que había sacrificado tanto, el que se había convertido en un abogado exitoso gracias a mis esfuerzos, me estaba dando la espalda en el momento en que más lo necesitaba. Las galletas que llevaba en las manos se sentían pesadas. El vestido nuevo, que me había gustado tanto, ahora me parecía una burla. Mi dignidad se estaba haciendo pedazos frente a una multitud de extraños y, lo peor, frente a mi propia familia. No había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer en ese momento. Solo salir de allí, con el corazón roto y el alma herida. La invitación, sí, había sido una invitación, pero una invitación a la humillación. Una invitación maldita. Salir de esa casa fue como una tortura. Cada paso que daba por el impecable jardín, bajo el sol de Miami, se sentía como un castigo. Sentía las miradas clavadas en mi espalda, miradas curiosas, burlonas, de lástima. Escuchaba susurros, risitas ahogadas. Pobrecita, pensaba que decían, o quizás algo peor. Me sentía desnuda, expuesta, a pesar de llevar puesto mi vestido nuevo. Lo peor no eran las miradas de los extraños, eran las miradas de mi propia familia. Las pocas que se atrevieron a cruzarla con la mía. Y el silencio. El silencio de Ricardo. El silencio de mi hijo, el hombre que crié con tanto amor, que me vio luchar, que sabe de dónde vengo y lo que he sacrificado. Su silencio me dolía más que 1000 palabras hirientes de Lucía. En ese momento, en ese jardín lleno de gente, me sentí completamente sola. Caminé lo más rápido que pude hacia la calle. No quería que nadie más presenciara mi humillación. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me las tragué. No les daría esa satisfacción. No me verían derrumbarme allí mismo.
Una vez en la tranquilidad relativa de la calle, lejos de las risas y los susurros, las lágrimas brotaron sin control. Subí a mi coche temblando y arranqué sin rumbo fijo. Las galletas que había horneado con tanto cuidado, ahora frías y abandonadas en el asiento del pasajero, parecían una burla cruel de mi intento de ser parte de su felicidad. El camino de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Dolor, rabia, vergüenza, una profunda tristeza. ¿Cómo habían podido hacerme esto? ¿Cómo mi propio hijo pudo permitirlo? ¿Era yo tan poco importante? ¿Era mi presencia tan insoportable para ellos? Llegué a mi pequeño apartamento, cerré la puerta y me dejé caer en el sofá. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la humillación, por la traición de mi hijo, por la sensación de ser una extraña en mi propia familia. Lloré por el tiempo que había pasado, por los sacrificios, por la esperanza de tener una relación cercana con mi nieto y verla truncada por la superficialidad y la vanidad. Las lágrimas limpiaron mis ojos, pero no mi alma. La herida era profunda. Sentía que mi dignidad estaba en el suelo, pisoteada. Había trabajado toda mi vida para ser una persona de bien, para inculcarles valores a mis hijos, para ser un ejemplo de fortaleza y perseverancia. ¿De qué había servido todo eso si al final era juzgada y rechazada por mi apariencia, por mi origen humilde? Pasé la noche en vela, reviviendo cada momento de la humillación. Las palabras de Lucía, la mirada de Ricardo, las risas y los susurros. Me sentía vacía, agotada. Pero a medida que la noche avanzaba y el sol comenzaba a asomar por el horizonte, algo empezó a cambiar dentro de mí. Las lágrimas dieron paso a una quietud silenciosa, y esa quietud fue dando paso a una determinación fría y férrea. No, no me iba a quedar así. No me iba a dejar pisotear. No iba a permitir que me hicieran sentir inferior nunca más. He sido una abuela silenciosa por demasiado tiempo. Observando desde la distancia, aceptando las migajas de afecto y atención que me daban. Me decía a mí misma que era lo mejor, que no quería causar problemas. Pero ese silencio me había llevado a esto, a ser borrada, a ser invisible, a ser desechada cuando no encajaba en su foto de familia perfecta. No iba a ceder al odio. El odio te consume, te envenena. Y yo no quería ser consumida por la amargura. Pero tampoco iba a perdonar y olvidar sin más. Necesitaba recuperar mi dignidad. Necesitaba demostrarles, y sobre todo a mí misma, que mi valor no estaba en un vestido, ni en una cuenta bancaria, ni en el estatus social. Mi valor está en quién soy, en mi historia, en mi esfuerzo, en mi amor. Decidí que mi venganza no sería destructiva, sino constructiva. No les haría daño a ellos, sino que me fortalecería a mí. Me reconstruiría. No con gritos ni con reproches, sino con inteligencia y presencia. Me haría ver, me haría escuchar, me haría relevante. Ya no en sus términos, sino en los míos. Esta humillación fue el catalizador que necesitaba. La chispa que encendió un fuego interior que llevaba tiempo latente. Mi espíritu estaba herido, sí, pero no roto. Estaba a punto de empezar una nueva etapa. Una etapa de resiliencia, una etapa de transformación. Una etapa donde la dignidad, una vez pisoteada, se levantaría con más fuerza que nunca. Y mi marcha de la vergüenza se convertiría en el primer paso de mi camino hacia la recuperación de mi ser y la construcción de una nueva y poderosa presencia en este mundo. Después de esa noche tan larga y dolorosa, algo cambió en mí. Decidí que ya no volvería a ser la abuela silenciosa, la que se conforma con poco, la que no quiere molestar. Ya no, me habían herido, sí, pero no me habían roto. Y ahora era el momento de demostrarlo. No con rabia, no con resentimiento, sino con algo mucho más poderoso, mi propia reconstrucción. Empecé a buscar inspiración. Leí historias de mujeres que habían enfrentado adversidades terribles y se habían levantado con la cabeza en alto. Mujeres que habían encontrado su voz después de años de silencio. Me di cuenta de que había muchas maneras de ejercer la fuerza, y la más elegante era la que te elevaba a ti mismo, en lugar de hundir a los demás. Miami es una ciudad vibrante llena de vida y de oportunidades para quien las busca. Y yo empecé a buscar. Me informé sobre los clubes comunitarios para personas mayores, sobre los talleres que SEO ofrecían, sobre los programas de empoderamiento.
Quería aprender, quería conectar, quería redescubrir partes de mí que había dejado olvidadas por priorizar a los demás. Empecé asistiendo a un taller de costura. Siempre me había gustado coser de joven, pero la vida y el trabajo me habían apartado de ello. Volver a sentir la tela entre mis dedos, a crear con mis manos, fue increíblemente terapéutico. En ese taller conocí a Diana. Diana era una estilista retirada, una mujer con una energía arrolladora y un ojo increíble para la moda. Tenía quizás unos años más que yo, pero una vitalidad juvenil que envidié al instante. Conectamos al instante. Le conté un poco de mi historia sin entrar en demasiados detalles al principio. Ella me escuchó con atención, con esa sabiduría tranquila que dan los años y las experiencias. Un día, después de varias clases, me dijo: Elena, tienes una luz dentro. Pero a veces la vida te cubre con un velo. Quítate ese velo. Deja que el mundo vea quién eres realmente. Las palabras de Diana calaron hondo. Ella me ayudó a ver mi ropa no como una necesidad, sino como una forma de expresión. Me enseñó a elegir colores que me favorecieran, a combinar prendas de formas que nunca se me habían ocurrido, a encontrar mi propio estilo. No se trataba de vestir caro, me decía, sino de vestir inteligentemente, con elegancia y autenticidad. Me ayudó a entender que proyectar una imagen cuidada no era superficialidad, sino una forma de respeto hacia una misma. El cambio fue gradual, pero profundo. Empecé a sentirme diferente, más segura, más visible. La ropa que elegía no cambiaba quién era por dentro, pero me ayudaba a proyectar la fortaleza y la dignidad que siempre había tenido, pero que a veces se me olvidaba mostrar. No era una transformación para gustar a otros, era una transformación para sentirme cómoda y poderosa en mi propia piel. En paralelo a mi reconstrucción personal, empecé a explorar el mundo de las redes sociales. Mis nietos y los hijos de mis amigas siempre estaban enganchados al teléfono viendo vídeos en algo llamado TikTok. Me picó la curiosidad. Al principio no entendía nada. Eran bailes, retos. ¿Qué podía hacer yo allí? Pero luego vi que también había espacio para historias, para consejos, para conectar con personas que comparten intereses. Recordé mis galletas, mis recetas de cocina cubana que tanto éxito tenían entre mis amigos. Recordé las historias de vida que había acumulado a lo largo de los años, las lecciones aprendidas. Y tuve una idea. Creé una cuenta. La llamé Abuela con Coraje. Empecé de a poco, sin muchas pretensiones. Subía videos cortos enseñando a hacer una receta, compartiendo un consejo de vida o simplemente hablando un poco de mi día. Lo hacía con naturalidad, como si estuviera sentada con una amiga tomando un café. Para mi sorpresa, la cuenta empezó a crecer. La gente conectaba con mi autenticidad, con mi acento, con mi sabiduría sencilla. Recibía comentarios hermosos, mensajes de apoyo, preguntas. Me daban las gracias por compartir mis recetas, por mis palabras de aliento. Me sentía útil, valorada. Mi voz, esa voz que había silenciado por tanto tiempo, estaba siendo escuchada. La comunidad de Abuela con Coraje creció y creció. Empecé a tener miles de seguidores. Mi influencia, inesperada y orgánica, estaba explotando. Compartía mis pensamientos sobre la vida, sobre la resiliencia, sobre la importancia de la dignidad. Hablaba de mi experiencia como inmigrante, de mi lucha, de mi orgullo por mis raíces. Lo irónico de todo esto es que, sin saberlo, parece que mi nuera, Lucía, una mujer tan obsesionada con las apariencias y las tendencias, acabó siguiendo mi cuenta. Quizás le salí en su feed por casualidad, quizás alguna amiga suya me mencionó. No lo sé. Lo que sí sé es que mientras yo me reconstruía, mientras mi voz se hacía más fuerte en las redes, ella, esa mujer que me había echado por mi vestido, se estaba convirtiendo, sin saberlo, en seguidora de Abuela con Coraje. Y el escenario estaba preparado para el siguiente capítulo. La venganza elegante no se trataba de hacerles daño, sino de brillar. Y yo, con mi nueva confianza y mi creciente influencia, estaba lista para brillar más que nunca. Y ellos pronto lo iban a ver. Y no podrían decir nada. Pasaron los meses. Seguí con mi vida, mi costura, mis talleres, mi canal de Abuela con Coraje. Mi cuenta crecía a pasos agigantados. Recibía mensajes de todas partes, de mujeres que se sentían identificadas con mi historia, con mi fuerza, con mi autenticidad. Me sentía querida y valorada de una forma que no había sentido en mucho tiempo.
Un día, revisando mis mensajes directos en Instagram, me hice una cuenta en Instagram para conectar mejor con mis seguidores, vi un mensaje de una cuenta verificada. Era de Lucía Álvarez de Martínez, mi nuera. Abrí el mensaje con una mezcla de sorpresa e intriga. ¿Qué querría ahora? Leí con atención. El mensaje era sorprendentemente formal y profesional. Me escribía como abuela con coraje. Mencionaba que seguía mi contenido y que le parecía interesante mi enfoque en la vida cotidiana y mis consejos para mujeres mayores. Pero la verdadera sorpresa vino después. Me invitaba a un brunch privado en Miami Beach. Un evento para madres elegantes e influencers para promocionar el lanzamiento de una marca de lencería exclusiva para mujeres mayores. Quería contar con mi presencia y mi influencia para dar a conocer el evento y la marca. No sabía si reír o llorar. Lucía, la misma persona que me había echado de la fiesta de mi nieto por no ir bien vestida, ahora me invitaba a un evento de madres elegantes, porque me consideraba una influencer. La ironía era exquisita. Estaba claro que no tenía la menor idea de que abuela con coraje era yo, Elena Martínez. Me conocía por mi contenido viral, no por mi apellido ni por mi relación con su marido. Mi primer impulso fue decirle que no, dejarla plantada. Pero luego recordé por qué había empezado todo esto. Recordé mi promesa de no quedarme callada, de recuperar mi dignidad no con odio, sino con presencia. Y esta era la oportunidad perfecta. La oportunidad de reaparecer en su mundo, no como la abuela humillada, sino como alguien influyente, alguien respetada. Le respondí aceptando la invitación, manteniendo el tono profesional y sin dar ninguna pista sobre mi verdadera identidad. Dije que sería un placer asistir y conocer la marca. El día del brunch llegó. Elegí mi atuendo con esmero. Esta vez, gracias a los consejos de Diana y a mi propia transformación, sabía exactamente qué ponerme para proyectar elegancia sin dejar de ser yo misma. Opté por un vestido que me sentaba de maravilla, con colores que resaltaban mi piel y accesorios discretos pero sofisticados. Me sentía segura, radiante. No era el vestido caro el que me daba confianza, era la seguridad y el valor que había cultivado dentro de mí. El lugar del evento era espectacular. Un local de lujo en Miami Beach, con vistas al mar, lleno de mujeres elegantes y con aires de sofisticación. Algunas las reconocí de eventos sociales, otras eran evidentemente influencers jóvenes y con cuentas populares. Y allí, en medio de todas ellas, estaba Lucía. Impecable, con su sonrisa forzada y su aire de anfitriona perfecta. Me presenté en la entrada como Elena Martínez, invitada de Abuela con Coraje. La persona de Relaciones Públicas me buscó en la lista y me condujo al interior. Lucía me vio entrar. Su mirada al principio fue de confusión. Claramente mi nombre no le sonaba de nada en el contexto de influencers. Pero mi rostro sí le sonó. Poco a poco la confusión dio paso a la sorpresa. Sus ojos se abrieron ligeramente. La sonrisa forzada se desdibujó. Era evidente que me había reconocido. Me acerqué a ella con una sonrisa calmada y serena. «Hola, Lucía», dije con mi voz tranquila pero firme. «Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí». El color se le fue del rostro. Estaba pálida. No podía articular palabra. Las mujeres que estaban a su alrededor, al oír mi nombre, empezaron a mirarme. Algunas quizás ya me seguían en redes sin saber quién era. Lucía intentó recuperar la compostura. «Elena», balbuceó. «No. No sabía que eras tú. Hay muchas cosas que no sabes». «Lucía», respondí, mi voz resonando con una autoridad que me sorprendió a mí misma. Entre ellas, que la dignidad no se mide ni por la tela de un vestido ni por la cuenta bancaria. En ese momento, varias mujeres que estaban cerca me reconocieron. «Es Abuela con Coraje», exclamó una emocionada. «La sigo en TikTok. Me encantan sus recetas y sus consejos». Otra se unió. «Yo también la sigo. Su historia es inspiradora». «¿Es usted la abuela de la historia del vestido?». Asentí, manteniendo la mirada en Lucía. El murmullo se extendió entre las invitadas. La noticia voló como un reguero de pólvora. Abuela con Coraje era la mujer que Lucía había humillado. Las miradas ya no eran de lástima hacia mí, sino de asombro y, en algunos casos, de desaprobación hacia Lucía. El ambiente se electrificó. Varias mujeres con valentía empezaron a aplaudir. Un aplauso lento al principio que fue ganando fuerza.
Un aplauso para mí. Por mi historia, por mi resiliencia, por haber transformado la humillación en algo tan poderoso. Lucía estaba paralizada, expuesta. Su cara de horror lo decía todo. Su plan de usar a una influencer anónima para su evento de elegancia se había vuelto en su contra de la manera más pública y humillante posible. Mi venganza elegante no fue a gritos ni con escándalos, sino con mi simple presencia. Con mi autenticidad. Con el apoyo de una comunidad que me había encontrado y abrazado cuando mi propia familia me había dado la espalda. El video del momento capturado por las cámaras que ella misma había contratado se volvería viral. Y el mundo vería que la verdadera elegancia venía de mucho más profundo que un vestido caro. Después del brunch, el video de mi revelación se viralizó. Mi historia resonó con muchísima gente. Recibía mensajes de apoyo de todas partes del mundo. Mujeres, y también hombres, que me decían que mi valentía al levantarme y no dejarme pisotear los había inspirado. Sentí una conexión increíble con esta comunidad que se había formado a mi alrededor. Para Ricardo y Lucía, el efecto fue devastador, al menos socialmente. El incidente del brunch se comentó en todos los círculos sociales que para ellos tanto significaban. Lucía fue objeto de críticas y murmullos. Su imagen de anfitriona perfecta y elegante se vio manchada por su comportamiento clasista y cruel. Y Ricardo tuvo que enfrentar no solo la vergüenza pública, sino también la realidad de que su silencio había tenido consecuencias inesperadas. Poco después del brunch, Ricardo me llamó, varias veces. Al principio no le respondí. La herida de su silencio en la fiesta de Santiago todavía dolía. Necesitaba tiempo, necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado. No quería una disculpa vacía, necesitaba sentir que realmente entendía el daño que había causado. Finalmente, decidí contestar una de sus llamadas. Su voz sonaba diferente. No era el tono frío y formal de antes, tampoco el tono distante de nuestras últimas conversaciones. Sonaba arrepentido, nervioso. Me pidió disculpas. Habló de la presión social, de las expectativas de Lucía, de cómo se había sentido atrapado. Escuché con calma, sin interrumpir. Sus palabras parecían sinceras, pero no eran suficientes. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. No le recibí de inmediato. Le dije que necesitaba más tiempo, que la puerta no estaba cerrada para siempre, pero que las cosas no podían volver a ser como antes. Que algo fundamental se había roto. Mientras tanto, seguía activa en Abuela con Coraje. Y fue a través de mi canal que llegó el verdadero puente. Un día, subí un vídeo cocinando mis galletas favoritas, las mismas que había intentado llevar a la fiesta de Santiago. Hablé un poco de la receta, de los recuerdos que me traía, del amor que ponía en cada galleta. Unos días después, Ricardo me volvió a llamar. Esta vez no estaba solo. Escuché una vocecita al fondo. Abuelita, era Santiago, mi Santiago. Ricardo me explicó que Santiago había visto el vídeo de las galletas en la tablet. Había visto a Abuela con Coraje haciendo sus galletas. Al reconocerme, la emoción del niño fue inmensa. Abuelita, te quiero visitar, dijo mi nieto con esa inocencia que solo los niños tienen. Escuchar su voz llena de cariño y anhelo derritió una parte del hielo que se había formado en mi corazón. Santiago no tenía la culpa de nada. Él era el amor puro, el vínculo que me unía a esa parte de mi familia. Y su deseo de verme era genuino, no condicionado por apariencias o estatus. Le dije a Ricardo que recibiría a Santiago, pero que las cosas serían diferentes. No volvería a la casa donde me habían humillado, al menos por ahora. Mis encuentros con Santiago serían en mi casa, en un parque, en un lugar neutral. Bajo mis condiciones. El reencuentro con mi nieto fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Corrió hacia mí con los brazos abiertos, gritando, «¡Abuelita!». Lo abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo cerca, su olor a niño. El mundo exterior desapareció en ese abrazo. Allí estábamos él y yo, un amor puro e incondicional que ninguna superficialidad podría romper. Ricardo estaba presente durante la visita, observando. Vi en sus ojos una mezcla de arrepentimiento, alivio y quizás admiración. Me veía en mi espacio fuerte, rodeada de la calidez de mi hogar y de los comentarios de mis seguidores que le llegaban a través de mi teléfono, mostrando que tenía una vida rica y plena más allá de sus expectativas. Hablé con Ricardo con franqueza. Le dije que lo amaba, que siempre lo haría porque es mi hijo.
pero que no volvería a permitir que me faltaran al respeto, que me hicieran sentir menos. Que si él quería tener una relación conmigo y que yo tuviera una relación con Santiago, tendría que ser sobre una base de respeto mutuo, donde mi dignidad no fuera negociable. Donde mi origen y mi forma de ser no fueran motivos de vergüenza, sino de orgullo. Le puse mis condiciones. Vería a Santiago, pero con tiempo y espacio. Las visitas serían en lugares donde yo me sintiera cómoda. Y sobre todo, que supiera que nunca más guardaría silencio ante una falta de respeto. Que Abuela con Coraje no era solo una cuenta de TikTok, era quien yo era ahora. Una mujer que se había levantado más fuerte que nunca. Ricardo me escuchó, asintiendo. Parecía haber entendido. La humillación pública en el brunch, el afecto incondicional de su hijo al verme en mis videos, y quizás un sincero remordimiento, lo habían hecho reflexionar. Mi nieto me había reconocido, y a través de su amor y mi propia fortaleza, mi camino hacia la reconciliación, bajo mis propios términos, había comenzado. La herida no desaparecería de la noche a la mañana, pero ahora sabía que tenía el poder de sanarla y de proteger mi corazón. Y lo haría no solo por mí, sino también por el futuro de la relación con mi amado nieto. Sentada hoy aquí, reflexionando sobre todo lo que ha pasado, me doy cuenta de algo fundamental. Nunca fue el vestido, nunca fue mi apariencia. Lo que les molestaba, lo que realmente incomodaba a Lucía y en cierto modo a Ricardo era mi origen. Era mi dignidad, mi historia de lucha. Era el recordatorio constante de que no veníamos de donde ellos venían, de que yo representaba un mundo de esfuerzo y sacrificio que ellos quizás querían dejar atrás. Mi vestido en la fiesta de Santiago fue solo la excusa. Un pretexto para apartarme, para invisibilizarme, para asegurarse de que su imagen perfecta no se viera manchada por mi presencia modesta. Querían que encajara en un molde que no era mío, un molde de superficialidad y apariencias, y cuando vieron que no lo hacía, sencillamente me desecharon. Pero lo que no sabían es que mi dignidad no dependía de su aprobación ni de un vestido caro. Mi dignidad la construí yo misma, ladrillo a ladrillo, con cada trabajo duro, con cada sacrificio por mis hijos, con cada obstáculo que superé como mujer, como inmigrante, como madre soltera. Esa dignidad estaba arraigada en mi alma, no en mi guardarropa. Y al intentar quitarme mi dignidad, irónicamente me hicieron más fuerte. Me impulsaron a buscarla en mí misma, a cultivarla, a mostrarla con orgullo. Me hicieron ver que no necesitaba su validación, que mi valor era intrínseco, innegable. Por eso mi venganza no fue destruir, sino construir. No fue hacerles daño, sino sanarme a mí misma. Fue encontrar mi voz, mi comunidad, y demostrarles que una mujer, sin importar su edad o su origen, puede levantarse con autenticidad y fuerza después de ser humillada. Que la verdadera elegancia reside en la fortaleza interior, en la resiliencia, en la capacidad de amarse a sí mismo incluso cuando otros te hacen sentir menos. Quiero hablarles a ustedes ahora, a todos los que alguna vez se han sentido rechazados, a los que les han dicho que no encajan, que no son lo suficientemente buenos, que deberían ser diferentes para ser aceptados. No les crean. Su valor no está en la opinión de los demás. Está en su esencia, en su historia, en su capacidad de amar y de luchar. No dejen que nadie apague su luz. No permitan que les arrebaten su dignidad. Levántense. Encuentren su propia voz. Cultiven su fuerza interior. Y muestren al mundo quiénes son, sin miedo, sin disculpas. Hay una comunidad esperándoles, dispuesta a abrazarlos por ser auténticos. Y al hacerlo, descubrirán una fuerza que no sabían que tenían. Mi camino no ha sido fácil, pero cada lágrima, cada obstáculo, me ha enseñado una lección valiosa. Y la lección más grande es que la mayor venganza que puedes tener contra quienes te intentan menospreciar es vivir tu vida plenamente, con dignidad y alegría, rodeado del verdadero amor. Hoy, mi relación con Ricardo está sanando. Lejos de la superficialidad de Lucía, hemos encontrado un espacio para reconstruir nuestro vínculo, basado en el respeto y la comprensión mutua. Y mi relación con Santiago, con mi amado nieto, es más fuerte que nunca. Nos vemos a menudo, jugamos en el parque, horneamos galletas. Y él, con su inocencia, me recuerda cada día que el amor de una abuela no necesita de vestidos elegantes, solo de un corazón lleno de cariño. Quiero terminar este video leyendo algunos de los mensajes que me han llegado. Mensajes que me han conmovido hasta las lágrimas, que me han demostrado que no estoy sola,
que mi historia ha tocado fibras sensibles en muchas personas. Aquí Elena leería 2 o 3 comentarios reales o simulados de gran emotividad y apoyo. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar mi historia, por su apoyo, por recordarme que el coraje, como el amor, es contagioso. Y recuerden, queridas abuelas, queridos amigos, jóvenes y mayores, el vestido nunca fue el problema. El problema era que teníamos demasiada dignidad para encajar en su mundo superficial. Y ahora mostramos esa dignidad con orgullo. Aquí les dejo una foto. Una foto de la verdadera riqueza. La riqueza de tener un corazón lleno de amor y la alegría de compartir un momento con mi nieto en el parque. Esta es mi verdad, esta es mi victoria, y es mi legado. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video de Abuela con Coraje. Un abrazo fuerte para todos.